Días después de esta reunión del 25, en la Fiscalía Superior, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la señora de Armas, dictó el auto de 27 de septiembre. El auto lo que decía era que se impidiera la utilización de esos locales para las actividades de preparación, ¿no? Expresamente no decía que se cerrara o se precintara, pero tampoco lo impedía. O sea que... Y si los centros estaban abiertos y ocupados por otras actividades, ¿qué es lo que debía hacerse? Debería impedirse que se utilizaran esos centros para actividades de preparación del referéndum. La parte dispositiva tenía, dice usted, unas pautas de actuación y tenía también un objetivo, ordenaba cierre de centros e impedir la celebración y requisa de material. Prioritariamente esta función la tenía que hacer Policía Autonómica y, evidentemente, en ese auto también nos decía que nos coordináramos para ejecutar estas tareas. En las actuaciones previas del día 29 y el 30 que llevaron a cabo Mossos, ¿se cerró algún colegio, algún local que pudiera ser utilizado para, posteriormente para celebrar el referéndum? No. ¿Se incautó algún material? No. ¿Por qué razón? ¿No había ordenado la juez que se impidiera hasta el 1 de octubre, no el 1 de octubre, sino hasta el 1 de octubre, que se impidiera el uso de los locales? No, que se impidiera el uso de los locales para realizar actos preparatorios del referéndum. Eso es lo que señalaba, si no voy errado, la orden de la juez. Y lo que hicieron los patrullas y lo que se encontraron con carácter universal, digamos, es que no se estaban celebrando actos preparatorios del referéndum, ni había en las inspecciones que hicieron de los lugares material que estuviera vinculado a la preparación o celebración del referéndum. ¿Y todos los centros ocupados? Bueno, muchos de ellos, la mayor parte, sí, cierto. ¿Eso había sucedido en alguna otra ocasión con motivo de algunas otras elecciones? No. No creo que con ese carácter universal, no. No. Los centros tienen actividades, pero no con ese carácter universal. Sí, pero seguro si ya en un fin de semana, previo a una jornada electoral normal, usted en alguna ocasión vio que se ocuparan los centros de forma generalizada. No. Y aseguraría que no había pasado nunca. Ya. Señor Trapero, ¿le pareció esa ocupación generalizada de todos los centros de votación, de todos los lugares donde se iban a producir las votaciones, le pareció algo normal o le pareció algo inusual o poco frecuente? Lo he dicho antes, totalmente infrecuente. Lo he dicho, sí, es así, porque la mayoría de los colegios había actividades que me lo parecía, sí, pero me lo parecía, pero el auto decía lo que decía, señoría. El auto de la magistrada lo que ordenaba es impedir la realización de actividades encaminadas a la preparación del referéndum durante los días previos al 1. Decía lo que decía, que a toro pasado después interpretamos que esos son actos preparatorios. Pues no es que no lo quisimos entender así, es que no lo entendimos así. No entendimos eso como actos preparatorios. ¿Unas actividades lúdicas entran dentro de ese concepto de actividades encaminadas a preparar el referéndum? Yo creo que vistas de manera aislada no, vistas en su conjunción, teniendo en cuenta que de repente, sorpresivamente, un sábado por la noche les da un montón de gente por acudir a unos locales a unas actividades lúdicas, pues creo que podía interpretarse el día 29 para cumplir con el auto de la magistrada. Evidentemente. Que decía impedir hasta el 1 de octubre la utilización de locales o edificios. Aquellos que se detectase actividad en la celebración del referéndum y solo en aquellos públicos o que se prestase servicio público, como sí se hizo. ¿No observaron ninguna actividad irregular en los centros ocupados por centenares de personas? No se interpretó que una botifarrada, que un partido de básquet, que un partido de fútbol, que un partido de, no sé, de lo que fuese, fueran actividades
preparatorias. Bien, ustedes tuvieron conocimiento en esos días, o justo antes de que se ocuparan esos centros, de que había llamamientos de organizaciones civiles a ocupar los centros para protegerlos de cara a la votación. Desde el día 27 creo que hubo un llamamiento. Pero insisto, estos días, Mossos, la información que tenían era esta. Yo de esta actuación de Mossos del 29 y el 30, iba informando periódicamente al coordinador. Pero en el 29 ni el 30 me dice nada respecto a la actuación de Mossos, en absoluto, ni entiendo que si, tal como marcaba el auto de la magistrada, policía, Guardia Civil no intervienen, pues y eso es una inferencia mía, quiero pensar pues que tampoco consideraron que aquello que era tan público, que constaba en medios de comunicación, no era objeto, digamos, de su atención. Se decidió, después de analizar todas las posibilidades, de común acuerdo con Mossos de Escuadra, que esas actuaciones las desarrollarían ellos. Hay que tener en cuenta que ellos también defendían que sobre la defensa de sus competencias ellos preferían esas actuaciones realizarlas inicialmente ellos e incluso las del 1 de octubre también. No hace falta que vuelva a recordar esas expresiones de somos suficientes. Si el día 30 se está comentando con el coordinador del dispositivo, se está comentando eso, que los colegios están con gente haciendo actividades. Y tal como dicen, eso era la feina previa, la tenían que hacer los Mossos. Hombre, no es lo normal decir, oye, ¿estáis interpretando esto bien? Nadie dijo nada, señoría. ¿Se le brindó al mayor Trapero por parte de usted mismo, por parte del fiscal, alguna recomendación, alguna sugerencia? ¿Se le expuso algún mejor criterio de actuación que aquel que había expuesto él? Le reitero que solo impartí una instrucción al señor Trapero delante del fiscal superior en la reunión del día 27 y, como consecuencia de ello, solicitó directamente al fiscal superior que aclarara si yo tenía capacidad o no para darle alguna instrucción, porque él no estaba dispuesto a aceptarla, y presentó un recurso contencioso administrativo solicitando la revocación de mi nombramiento. Nadie dijo nada. ¿Era necesario que alguien les dijera algo? Si se estaba leyendo, como parece que se lee ahora, que se veía tan claro que eso eran unos actos preparatorios, pues a mí sí que me parece normal. ¿No lo pensaron ustedes? Nosotros no, ya se lo digo, O sea, señoría. ustedes, una ocupación generalizada de los centros, Sí. ¿eso había sucedido alguna otra vez? Le he dicho que no. ¿En alguna jornada electoral Le he normal? dicho que no, señoría. Le he dicho que no. Pero le he dicho también... ¿Había una convocatoria de asociaciones, de entidades para ocupar esos centros? No, señoría. No ha pasado eso ninguna otra vez. No, me refiero, si ese día, Sí. los días 29 y 30, usted creo que ha contestado, pero no sé si con la suficiente precisión, había una convocatoria de asociaciones, de entidades, en fin, estaba llamando todo el mundo a No. ocupar los centros, Sí. para proteger los centros de cara a la acción policial. Si eso no es suficiente dato o suficiente indicio para entender que son actividades preparatorias, usted me dirá. Y yo lo que le digo, es que nosotros pensábamos que el auto no daba cobertura para esa actuación, porque lo que decía era incautar entrar a los centros, ver si hay algún tipo de actividad preparatoria, decía urnas, papeletas, zonas señalizadas, cualquier cosa que tuviera que ver con el referéndum. Si lo que están viendo los Mossos, por muy de esto que sea, es gente que están haciendo allí actividades de tipo lúdico, en el patio, dentro, bueno. Usted recordará que el auto del Tribunal Superior ordenaba impedir la apertura, hasta el 1 de octubre, la apertura de los locales que se iban a utilizar como centros de votación y luego evitar la apertura el propio 1 de octubre. ¿Lo recuerda? No se detecta absolutamente ninguna actividad vinculada o relacionada directamente con el posible proceso electoral del 1 de octubre. Y, por lo tanto, no se pueden cerrar esos colegios de forma preventiva. Los colegios, los centros fueron ocupados. Lo recordará que los centros sí fueron ocupados por... Algunos centros fueron ocupados, sí, no todos, algunos sí. Y fueron ocupados, y es lo que precisamente impidió que el 1 de octubre se cerraran. No todos. Casi 400 fueron cerrados por Mossos de Escuadra y otras... No, 297 no abrieron. Sí, pero 134 por parte de Mossos de Escuadra fueron cerrados posteriormente. Y a todo ello se une el final con esos informes en los que se aparenta
que se han cerrado una serie de colegios, se me comunica a mí y por vía mía a la magistrada que se ha conseguido cerrar la actividad de votación en 99 locales y se ha incautado una serie de material, y conocemos, primero por el análisis de esos locales y luego por las informaciones que nos llegan de otras unidades nuestras que estaban en zona, que esos locales no cerraron hasta que terminó toda la actividad y que ese material que se incautó no fue tal incautación, sino que fue una entrega acordada por quienes estaban realizando la actividad ilegal. Lo que me refiero es que la ocupación de colegios, para evitar que se fueran cerrados el 1 de octubre, era una actividad de preparación del referéndum. ¿No consideraron ustedes esta posibilidad? Vuelvo a insistir, allí había actividades culturales, había actividades académicas, había actividades festivas, había actividades formativas. Tuve ocasión de comprobar que la imaginación era tremenda a la hora de organizar actividades durante ese fin de semana. Pero no había urnas, no había listados electorales, no había papeletas, no había ordenadores vinculados con el referéndum. Por tanto, entendíamos que no podíamos cerrar ese colegio. ¿Cumplieron el mandamiento? Mossos de Escuadra, por Sí. supuesto, todo lo que pudimos. ¿En los días 29 y 30 requisaron material? No requisamos material, lo he explicado antes, señoría, porque no lo encontramos.